y el partido Antauro, que recientemente fue declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia. Y lo que ahora va a realizar la defensa de este partido es apelar esa decisión de la Corte Suprema e intentar llegar hasta el Tribunal Constitucional para revertir ese fallo de la Corte Suprema y ver la posibilidad de que este partido pueda seguir con vida y participar en las próximas elecciones. ¿Qué tantas posibilidades de éxito tiene el partido Antauro de revertir ese fallo de la Corte Suprema? Se lo preguntamos al abogado penalista Carlos Caro y él nos respondió de esta forma bastante contundente. Y las probabilidades de éxito la veo absolutamente remotas, ¿no? La Corte Suprema, por 4-1, me refiero a votos, ha establecido que la conducta antidemocrática de parte de Antauro Humala es indiscutible. Antauro Humala ha dicho que va a matar personas si llega a ser presidente, que va a matar al expresidente Ollanta Humala, que es su hermano, que va a matar al expresidente Kuczynski, ha dicho que va a excluir a personas del grupo LGTB+, es decir, personas vulnerables. Y el Tribunal Constitucional creo que no tendría otra opción que ratificar o confirmar esa decisión de la Corte Suprema. Dado que está corriendo ya el calendario electoral, el Tribunal Constitucional tendría que hacer la evaluación en los próximos 6 meses. Igual, el señor Humala ya estaría fuera de campaña, ¿no? Ya estaría fuera, digamos, de la carrera electoral, porque ya no le va a quedar tiempo para poder inscribirse a una candidatura presidencial. No llega entonces No al llega. 2026. Además que en julio venció el plazo para la inscripción en un partido político de quienes aspiran a ser candidato a la presidencia de la República. Entonces ya el plazo ha vencido completamente. Podría quizás él aspirar a una curul en el Parlamento, quizás, pero a la presidencia de la República se hace ya casi imposible. Y más allá de que si puede o no puede, nos queda mucho para la reflexión como ciudadanos en general, si es que un aspirante a la presidencia puede tener este tipo de valores, este tipo de conceptos sobre la vida, donde se expresa abiertamente a favor de fusilar a personas. Creo que eso nos debe llevar a una reflexión, porque hay muchos comentarios también que consideran de que todos tienen derecho a participar. Y de hecho la Constitución nos permite elegir y ser elegidos. Incluso el congresista Alex Paredes, ¿no? Así se es. mostró en desacuerdo de la declaración de ilegalidad de este partido de Antauro, bueno, con las siglas de Antauro. Pero la Corte Suprema ha dicho de que es una postura antidemocrática ese discurso que ha tenido el señor Antauro Humala. Entonces ya acá hay un fallo judicial bastante contundente. Y la defensa del partido Antauro fue simplemente que Antauro Humala no tiene ningún cargo en el partido Antauro, pero él ha hablado, digamos, dando la cara del partido y sus dirigentes lo han avalado. Entonces es muy claro que el señor Antauro Humala, pues, es el líder de facto del partido Antauro. Así es, y así lo ha dejado entrever en un último video que él mismo posteó a través de sus redes sociales, donde estaba de pie junto a un kiosco que vende periódicos, y él hacía referencias, se mostraba muy tranquilo, eso sí, ¿no? Y confiado de que se vaya a revertir esta decisión, pero ya según lo que dice el doctor Carlos Caro, bien complicado. Y además que es un proceso en el Tribunal Constitucional que toma tiempo. Esto no es un proceso que salga de un día para otro, va a demorar, lo decía Carlos Caro, al menos 6 meses. Otros juristas consideran que puede demorar más de un año. Entonces ya es evidente que los plazos no dan si es que hubiera pues una decisión a favor del señor Humala en el Tribunal Constitucional. Pero vamos a estar a la expectativa de lo que suceda con este caso, que sin duda genera polémica y controversia entre los sectores políticos, porque hay quienes consideran que esto no es justo. Pero ya hay un fallo oficial de la Corte Suprema de Justicia. Y es importante lo que has mencionado sobre que debemos reflexionar acerca de las conductas antidemocráticas en el caso de Antauro Humala, porque parece que la gente ya está tan desesperada por lo que tenemos actualmente en la política que está dispuesta a votar por un candidato que verdaderamente se va al extremo, pero un extremo muy peligroso, porque incluso salía en las encuestas, Álvaro. Así es, ya el hartazgo de las personas ante la clase política y los actos de corrupción que se han dado en diversos gobiernos hace que muchas personas opten por algunas opciones radicales. Justamente es este ambiente, es el caldo de cultivo para esas posiciones extremistas y radicales, y muchas personas
creen de que si ya se intentó con otras opciones, quizás sea el momento de una opción de este tipo, aunque una postura personal, no creo que el extremismo y las expresiones donde se señalen la violencia de forma tan abierta sea adecuado para este país que ya tiene bastantes taras y vive dividido completamente. Por supuesto. Y además vivimos una elección pasada marcada por la polarización y parece que en estos años la cosa no ha cambiado mucho, ¿ah? No ha cambiado para nada, porque esa polarización continúa, esa disputa entre izquierda y derecha, entre ricos y pobres, limeños, provincianos, continúa, se agudiza justamente con discursos como los del señor Antauro Humala. Incluso él ya con discursos mucho más profundos, étnicos, raciales, unos discursos que realmente uno se pregunta cómo es que puede calar esto en la ciudadanía, en un sector de la ciudadanía que también tiene sus argumentos para creer en posturas de ese tipo, porque hay mucho olvido en este país y hay una población que está relegada por décadas y que también genera esta frustración y los hace querer elegir opciones extremistas como la del señor Antauro Humala. Totalmente. Y además me da la sensación, Álvaro, que hay un afán también por parte del ámbito político de querer desaparecer todo atisbo de moderación. Así es. Sí, pareciera ya que el centro es algo intolerable. No, eso es tibio, dicen algunos. Y optan por opciones de los extremos que en una circunstancia en donde el Perú está en crisis económica, de seguridad ciudadana, crisis social, política, estos personajes y estas posturas ganan fuerza, ganan mucho protagonismo. Y como decía hace un momento, si ya hemos intentado con otras opciones, quizás sea el momento de estas opciones que parecen una locura para algunos, pero quizás nos dé alguna solución. ¿Qué podemos perder?, se preguntan muchos ciudadanos peruanos. Que fue un poco lo que pasó con Pedro Castillo, ¿no? Lo veían como esa esperanza de un hombre de campo, profesor, humilde, trabajador, ¿no? Y lo vieron como esa persona que realmente se iba a acordar de ese Perú profundo, olvidado por tanto tiempo. Y al final fue otra decepción más. Pero el señor Pedro Castillo se afilió a un partido político liderado por un condenado por corrupción. Entonces digamos que ahí ya las cosas empezaron muy mal. Pero igual muchos peruanos se sintieron identificados con él, muchos otros lo minimizaron y no se imaginaron a un Pedro Castillo en segunda vuelta, gran error, ¿no? Pero finalmente sucedió. Y eso también nos debe dejar una lección, si es que se le puede dar la presidencia a cualquier persona. También hay que analizar los perfiles, la preparación y sus valores también, ¿no? Por supuesto. Y eso no solo para quien postule a la presidencia o a la vicepresidencia, sino ahora que vamos a tener, ¿no?, digamos, un poder legislativo bicameral, a todos aquellos que van a postular para ser diputados y todos aquellos que van a postular para ser senadores. Hay que revisar bien. Vean todos los casos que ya les estamos presentando de congresistas acusados de mochar el sueldo a sus trabajadores y de otros tantos vinculados incluso a economías ilegales. Así es, así es. Y casos de congresistas con condena incluso, que han sido en el pasado desaforados para cumplir sus condenas en un penal. Tenemos a un congresista acusado de violación sexual. Eso es terrible. Y ese congresista fue elegido por el pueblo. El pueblo también tiene que reflexionar y analizar bien antes de elegir a un parlamentario. Evidentemente nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a hacer el parlamentario, pero hay que tener mucho criterio e interés en analizar los perfiles de los aspirantes al Congreso. Álvaro, terminamos esta primera parte del Poder en la Mira. Regresamos en breve con más noticias políticas con el bloque Ojos y Oídos. Así es.